ancho de pulso. Bien, la técnica de modulación por ancho de pulso no es más que una técnica que nos permite generar señales analógicas, ¿sí?, en alguna salida de un sistema digital. Incluso ustedes pudieran crear su propia señal a través de un pin de un puerto, ¿sí?, si yo les diera alguna especificación, ¿sí? Pero tendremos que desarrollar código, ¿sí?, contar tiempos, como lo están haciendo con el semáforo, con el cronómetro, contar eventos. Y la ventaja de usar el timer en modo de PWM, pues que es un recurso que ya lo hace propio, o sea, es como si fuera un recurso en paralelo con el procesador que se está haciendo esa función. Entonces es la ventaja. O sea, no tengo que preocuparme de generar el poleo, de ver la frecuencia. O sea, en el momento que yo ya configuro mi PWM, pues ya va a quedar funcionando para toda la vida y mi microcontrolador puede estar haciendo otras cosas. Les decía que esta técnica de modulación de ancho de pulso pues es muy utilizada, más cuando se quiere hacer control, sí, en algunos sistemas que involucran sistemas digitales. Por ejemplo, se puede controlar la velocidad de un motor, se puede controlar la intensidad luminosa de una lámpara en base a esta técnica de variación del ancho de pulso. Sí, la base del PWM es variar un ciclo de trabajo que se le llama duty cycle en una señal cuadrada. Básicamente ese es el concepto. De acuerdo a eso, en la pantalla aparece una imagen de una señal cuadrada donde tenemos algunos parámetros. ¿Sí? El duty cycle básicamente es una relación o una razón del tiempo de encendido entre el tiempo total que dura un periodo de la señal. Entonces se puede escribir como el tiempo de encendido entre el tiempo de encendido más el tiempo de apagado, que básicamente es el periodo, que aquí el periodo es el TS. Entonces, tiene tres parámetros: el tiempo de encendido, el tiempo de apagado y el periodo de la señal. Y obviamente la amplitud. Pero como estamos hablando de sistemas digitales y sobre todo de microcontroladores, pues ustedes ya han visto que la alimentación de este microcontrolador, no digo que para todos es el mismo, pero en particular para este es de 5 volts. Hay algunos que funcionan en 3.3. Sí, hay sistemas que no están basados en microcontrolador que también pueden generar señales PWM, trabajan a 24 volts como los PLCs. Entonces todo va a depender de la tecnología de fabricación de los dispositivos. Les decía que la clave de utilizar estas señales moduladas en ancho de pulso se llama moduladas de ancho de pulso porque yo especifico qué tanto ancho de este cuadro quiero tener. Y en base a ese ancho de cuadro va a ser la energía que le voy a provocar o que le voy a mandar a través de ese pin de salida. Entonces, básicamente, si hablamos en términos de voltaje, ¿sí? Esta señal puede tener un voltaje promedio dependiendo de su ancho de pulso. Y eso se puede calcular de acuerdo a sus cursos de cálculo integral, ¿sí?, de la primaria. Se puede calcular con esta expresión. ¿Sí? El voltaje promedio pues va a ser igual a 1 entre el periodo por la integral de la función desde 0 hasta un periodo, ¿sí?, de la señal esta pulsante, por eso le llamo BP, pulsante con respecto al tiempo. Entonces, básicamente, ¿sí?, en este periodo, pues básicamente va a ser esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo integro en un periodo de aquí, vamos a suponer que este sea nuestro cero virtual, aquí donde tengo un mouse, de aquí a aquí el valor va a ser constante y eso implica que se va a convertir como en una rampa, o sea, sería B por T, que es esta parte que está aquí, BP por T-on. ¿Por qué? Porque la rampa llega hasta T-on. Al momento que lo evalúe, pues va a ser de 0 a T-on. Y luego sería más la integral
de la segunda parte, que sería del tiempo donde baja hasta donde termina el periodo, pero ahí la señal vale 0, por lo tanto la integral de 0 sigue siendo 0. Y este sería el voltaje promedio de esta señal, de una forma sencilla, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, imagínense que el nivel, la amplitud, eso es a lo que me refiero de esta señal, es de 5 volts, y el cuadro está, vamos a decir, el TON está al 50%, o sea, 50% encendido, 50% apagado, nuestro duty cycle lo podemos calcular, pues va a ser 50, entre 50 más 50%, suponiendo, pues esto nos va a dar que va a ser, se va a ir a 0.5 la relación. Y al hablar de 0.5 significa que el voltaje promedio va a ser la mitad. Entonces, de una forma muy sencilla, con estas ecuaciones, ustedes pueden calcular el voltaje. Entonces, ¿qué significa? Que si esta señal yo la genero en el microcontrolador y la puedo utilizar para controlar un motor de corriente directa, sería poner otro circuito para garantizar la corriente del encendido del motor, que eso también se los voy a enseñar, y que el motor se mueva de acuerdo al voltaje promedio que le llegue de esta señal. Cuando le llegue todo, pues va a tener toda la velocidad, ¿verdad? Bien, en el caso de los microcontroladores de ABR, pueden generar señales de PWM en 3 modos. ¿Sí? El modo rápido, el PWM con fase correcta y el PWM con fase y frecuencia correcta. Las señales del PWM se pueden configurar adecuadamente en los temporizadores 0, 1, 2 y los demás. Sí, ahorita lo puse para el caso del 328, pero es también para los, igual para el 2560. Entonces, hago aquí una referencia siempre. Recuerden que es un modo de trabajo que tiene el timer. Sí, o sea, el PWM está en el timer. Eso es bien importante. Entonces, al hablar de eso, suponiendo que vamos a trabajar ahorita con el timer 0 del ABR y en modo rápido porque es el más sencillo, ¿sí? El temporizador del timer 0 es un temporizador de 8 bits, o sea, es un registro que se dedica a contar el tiempo, ¿sí? Cuando ustedes activan ese timer, hay un registro fuera o sea, en paralelo a nuestro microcontrolador, no es un registro como el R16, R15, no, es un registro, incluso así se le llama, TSNT0, y ahí se guarda el valor del conteo que va a estar haciendo el temporizador desde 0 a 255. O sea, él va a estar contando sin que ustedes lo vean. Bien, el aumento de sus valores es en una unidad y puede ser con cada ciclo de trabajo del microcontrolador, ¿sí? O si se utiliza el preescalador, que ahorita les voy a decir que es un preescalador, el aumento en la unidad de sus valores tardará poquito más dependiendo del preescalador utilizado. Como el microcontrolador trabaja a una frecuencia creo que lo pueden configurar desde 1 MHz hasta 16 MHz, en particular el 328, el 2560, y creo que lo pueden llevar hasta 20 MHz si le cambian el cristal. Entonces, al hablar de señales de PWM o señales para hacer control, pues trabajar en una alta frecuencia, pues a veces sí es común, pero no en todos los sistemas. Entonces se requiere bajar la frecuencia de las señales. Y eso se hace a través de un registro, ¿sí? Donde se configura un preescalador que lo que hace es como un divisor de frecuencia, ¿sí? Entonces, en vez de que cuente, es como si ustedes dijeran, voy a contar desde las unidades. No, pues mejor cuenta de las decenas, por decirlo. Bien, cuando hablamos del timer 0, del ABR, ¿sí? Y queremos encontrar el PWM en modo rápido, pues hay un gráfico que nos va a estar mostrando cómo se incrementa el registro de conteo. Siempre eso es bien importante. Nuestro registro de conteo es el TSNT0.
¿sí? Aunque ni siquiera lo vamos a tocar cuando ahorita generemos una señal PWM. Pero nosotros tenemos que saber que existe, sobre todo porque ahorita pues es muy fácil. Ahorita es muy fácil porque nada más va a estar contando él y nosotros ni siquiera lo vamos a comparar ni nada. Serían los otros modos. Pero, pero sí hay que tener en cuenta que existe ese registro. Entonces, en el caso del timer 0, pues tiene el registro TSNT 0 y va a ir de 0 a 255 y luego se va a reiniciar de manera automática a 0 y va a ir otra vez a 255. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que este registro lo pueden imaginar como si estuviera generando una onda de diente de sierra, como la imagen que ven aquí en la pantalla. Sí, empieza a contar el registro, poco a poquito, llega a 255 y baja. Y otra vez, empieza a contar, llega a 255 y baja. Entonces, el tiempo que tarda en llegar de 0 a 255, pues es el periodo, ¿estamos de acuerdo? De la señal de PWM en modo rápido, generada por el timer 0. ¿Sí? Bien, hay dos valores, el valor mínimo, que es el bottom, que es, ¿sí? Y el top. Eso es bien importante porque aquí vamos a programar el modo. Si yo nomás quiero que llegue a 255, pues ahí lo corto. ¿Sí? Si quiero que llegue al 0, pues voy a ver la configuración del bottom. Bien. Ok, hasta ahí no sé que tengan alguna duda. Pues no, está fácil. Bien. Entonces, para el caso del PWM del timer 0 del AVR en modo rápido, les decía que el tiempo que transcurre para que el registro TSNT0 aumente su valor de 0 a 255 se puede modificar, ¿sí? Y también se puede preescalar. La siguiente tabla que vamos a ver aquí, ¿sí? Va a servir para seleccionar al preescalador. Y esto se hace a través de las combinaciones de los bits 2, 1 y 0 de este registro TCC R0B, ¿sí? Que básicamente es un registro de configuración para el timer 0. Entonces, ya viéndolo de la hoja de datos, tenemos aquí el bit 7 y el bit 6 de este registro, ¿sí? Que esos son para el uso del timer. Tenemos el 5 y el 4 pues no se usan. El bit número 3, que este nos va a servir para la configuración del modo. Y los bits 2 y 1 y 0, que es el CS02, el CS01 y el C00, estos tres bits en combinación me van a definir un preescalador para que mi señal se haga más lenta. Ese preescalador está muy fácil, ¿sí? Básicamente es ver esta tablita. Si yo quiero que el preescalador me divida la frecuencia, obviamente van a ser múltiplos. Siempre me han preguntado, oiga, ¿por qué nada más 1, 8, 64, 256, 24? Porque es binario y siempre van a ser múltiplos, ¿sí? Múltiplos de esto, ¿sí? Entonces, se puede que la señal de reloj no sea preescalada, que no esté preescalada. Entonces significa que como genere la señal, sí, va a estar trabajando en la frecuencia original del cristal. Yo lo puedo preescalar a 8, a 64, a 256 y a 1024. Todo esto para hacer señales más lentas. Bien, también se pueden utilizar señales externas a través de los pines, ¿sí? Yo básicamente casi nunca los utilizo. Es muy raro meter una señal de reloj externa para hacer el PWM. Si ya lo puede generar el mismo dispositivo, pues lo ideal sería utilizar la misma señal de reloj que tiene el dispositivo. Bien, un ejemplo. Si se elige un preescalador de 8 y la frecuencia del CPU es de 1 MHz, entonces nuestro registro de conteo, que es el TSNT0, va a aumentar en una unidad, fíjense, en una unidad, cada 8 veces el tiempo de ejecución de la instrucción. O sea, es decir,
8 entre la frecuencia del CPU, es decir, si yo divido 8 entre la frecuencia del CPU, el recíproco de 1 MHz me da 1 microsegundo. Entonces eso significa que va a ser cada 8 microsegundos va a estar contando el TSNT0. No sé si eso quede claro. Creo que es casi pura lógica. Bien, pero como el contador, acuérdense, el registro TSNT0 tiene la capacidad de que es de 8 bits, entonces puede contar 256 eventos. Eso significa que nuestro periodo va a ser 256 por 8, que es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿Sí? No es que estoy buscando mi calculadora. Aquí está. Bien, entonces el periodo de la señal de PWM sí va a ser 256 por 8 entre la frecuencia del CPU. ¿Están de acuerdo? Si ustedes hacen esa multiplicación, 256 por 8 entre 1 MHz, esto les va a dar, perdón, 256 por 8 entre 1 exponencial a 6. Esto les va a dar más o menos alrededor de 2 milisegundos aproximado. Entonces vamos a tener una señal, una señal de 2000 microsegundos o de 2 milisegundos. Bien, entonces, en base a eso, yo ya puedo definir una fórmula, ¿sí? Sí, para cualquier otro preescalador que se utilice, el periodo de la señal del PWM del TM0 en modo rápido tendrá la siguiente forma. El periodo va a ser igual a 256 por el preescalador entre la frecuencia del CPU. Si en lugar del periodo se quiere calcular la frecuencia de la señal del PWM, pues aplicamos un recíproco, ¿sí? La frecuencia es igual a 1 entre el tiempo. Entonces, le aplicamos el recíproco a esta fórmula, ¿sí? Y solo hay que invertir la ecuación, como dice aquí en el texto, y eso significa que la frecuencia del PWM va a ser igual a la frecuencia del CPU entre el preescalador, ¿sí? Por la cantidad del valor del contador. Por eso siempre doy el modo rápido, porque si entienden esta fórmula, para los otros modos es sencillo. Nada más se hace variable el conteo. Bien, entonces para el caso que dijimos, si yo quiero tener, si dijimos que teníamos 1 MHz, sería 1 exponencial a 6, entre mi preescalador que es 8, entre mi valor de conteo, ¿sí? Nos daría una frecuencia de 488 Hz. Entonces puedo ya hacer construir una señal, ¿sí? Una señal de 488 Hz, aprox, con un cristal de 1 MHz. Por ejemplo, si este PWM lo quisiéramos implementar nosotros, así como lo tenemos con el preescalador de 8 y la frecuencia de 16 MHz, entonces sería 16 MHz entre el preescalador que es 8 y luego sería entre 256. Nos daría la frecuencia con un preescalador de 8, nos daría de 7.8 kHz. Bien, hasta ahí no se tengan duda. Creo que sí, vamos bien. Ok, entonces ya entendieron las formulitas. Para la obtención de la señal del PWM, ¿sí? Del timer 0, porque acuérdense que si vamos a generar señales de PWM, pues esas señales tienen que salir por algún pin. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del timer 0, se genera cuando el valor del registro TSNT0 se incrementa en una unidad y se iguala al valor almacenado en el registro OCR0A o en el registro OCR0B. O sea, lo que quiero decir es que
va a haber, sí, va a haber dos registros que me permitan configurar el ancho de pulso. Y estos van a ser estos dos registros. Sí, y estos dos registros van a depender de una entrada que está asociada físicamente a los pines, sí, del timer 0. Entonces, en el caso de la señal PWM0 del timer 0, generada se obtendrá en cualquiera de los pines del OC0A o OC0B, para el caso del 328. En el caso del 2560, del timer 0 funciona igual. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si la comparación del registro OCR0A o OC0B, entonces se utilizará OC0X para los pines y OC0X para los registros de comparación, donde X puede ser A o B. Bien, creo que eso queda claro. La señal del PWM del TM0 obtenida por el pin OC0X puede ser en forma no invertida o en forma invertida, ¿sí? Hay algunos, vamos a decir, controladores o tarjetas que ya venden para controlar motores, y por ahí a veces las especificaciones dicen que hay que configurar a través de un dispositivo una señal de PWM invertida. Entonces eso significa que trabaja con cero, que es con lógica negativa. Entonces la activación de los motores van a estar cuando se tenga un cero. Entonces también por eso es importante que tenga esta modo de operación. Bien, para la forma no invertida, por el pin OCX, se obtendrá un alto mientras el valor del registro TSNT0 sea menor al valor almacenado en el registro OCR0X. Al ocurrir la igualdad entre los registros TSNT0 y OCR0X, el estado del pin OC0X cambiará de un alto a un bajo y se mantendrá así hasta completar el periodo o hasta que el registro TSNT0 llegue a su máximo, que es 255, y vuelva a cero. Momento en el cual el estado del pin cambiará nuevamente de un alto, de un bajo hacia un alto, y ese ciclo se estará repitiendo durante mucho tiempo. ¿Ya? Bien. Para la forma invertida del pin OCCX, se obtendrá un bajo mientras el valor del registro TSNT0 sea menor al valor almacenado en el registro de comparación, que es el OCR0X, y al ocurrir la igualdad entre los registros TSNT0 y OCRX, el estado del pin, sí, el OC0X, cambiará a un alto y se mantendrá así hasta que el registro TSNT0 llegue a su máximo, que es un 255, y vuelva a cero. Momento en el cual el estado del pin OCC0X cambiará nuevamente de un alto hacia un bajo. Y el ciclo igual pues, estará repitiéndose. ¿Qué significa esto? Pues aquí está. Tengo en pantalla. Quedamos que, si ustedes se acuerdan, decíamos que el registro de conteo del timer 0, que es el TSNT0, que es este que ustedes ven aquí, donde estoy apuntando en pantalla, ¿sí? Empieza a contar hasta 255. Pero yo tengo un registro de comparación. Este registro de comparación es el que me ayuda a hacer esta señal que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Cuando es en la forma no invertida, mientras que está incrementándose el contador, yo estoy en un estado alto, por eso es forma no invertida. Y cuando llega y se compara el registro de comparación, dice, ah, caray, ya llegué. Invierte mi estado. ¿Sí? Entonces, este punto rojo es el que yo voy a mover a través de esta recta para decir qué tanto ancho de pulso quiero de mi señal. ¿Sí? Bien, si fuera el caso invertido, pues es al revés. Mientras que empieza, o sea, arranca el contador, mientras que empieza a contar, mi señal está en un estado de bajo, pero cuando llegue al valor de comparación con el OCR0, dice, ah, ya llegué. Entonces, como ya llegaste, lo invierte de estado y va a estar en alto hasta que llegue al valor final de conteo. ¿Sí?
o hasta que termine el periodo. Y así va a estar sucesivamente durante mucho tiempo. Entonces, si se fijan, es un recurso que tiene el procesador que todo lo hace automático. Yo lo único que necesito es configurarlo y ponerle el valor en el OCR0 para el ancho de pulso. Por eso el modo rápido es muy sencillo, ¿sí? Los otros modos es un poquito más complejo porque nos permiten configurar sobre todo la frecuencia y la fase. Bien, bueno, para poder programar este timer 0, ¿sí? Les decía que necesitábamos dos registros, el TCC R0A y el TCC R0B, ¿sí? Los cuales nos van a permitir configurar el preescalador con el TCC R0B y uno de los bits con los dos bits que ustedes ven aquí. No sé si se acuerdan que en el TCC R0B había un bit que era el WGM02. Entonces, hay tres bits, no es que están en diferente registro. Es el WGM00, WGM01 y el WGM02 que están en el TCR0B. Esos tres bits me van a permitir configurar el módulo del PWM del timer 0 en el modo que yo quiero, que les había comentado al inicio de la presentación. Modo rápido, ¿sí? De fase correcta, de fase y de frecuencia correcta. O sea, hay varios modos. Bien, ahora, el bit 7 y el bit 6 sirven para la obtención de la señal del PWM en el timer 0, que será por el pin OC0A. ¿Sí? Y esta combinación de estos dos bits, 6 y 7, me van a permitir definir el modo, no del timer, sino el modo de la señal PWM. Sí, ahorita voy a poner la tabla. ¿Sí? Es decir, ¿cómo quiero que sea la señal del PWM en modo rápido? ¿Sí? A través del OC0A. ¿Sí? Puede estar en modo normal, ¿sí? Con el OC0A desconectado. ¿Sí? Aquí ya están las combinaciones, chequenlo porfa. ¿Sí? Cuando está en modo de comparación, que es el 0,1, está desconectado, pero está en modo de comparación. ¿Sí? Y luego el 1,0, ¿sí? Que básicamente limpia el OC0A y lo compara, ¿sí? Y lo pone en modo no invertido. Básicamente es lo que hace, o sea, checa hasta que baje la señal del contador, que es el bottom, ¿sí? Y lo invierte. Bien, o el C0A, ¿sí? Que básicamente es lo mismo que el de arriba, pero en modo invertido. Entonces, para nosotros, lo que queremos es sacar señales, ¿sí? Estamos de acuerdo, del micro, entonces vamos a usar estas dos, ya sea invertido o no invertido. Bien, regresando al TCR0A, chequen que hay dos bits también, que es el COM0B1 y el COM0B2. Perdón, COM0B1 y COM0B0. ¿Sí? Les decía que cada timer, para la función de generación de PWM, cada timer, o sea, véanlo como una caja dentro del micro que trabaja de manera separada que el CPU. Ese timer tiene asociada dos pines de salida de un puerto. Ahorita les voy a decir dónde están. Entonces, esos dos pines se configuran, que es básicamente el OC0A y el OC0B, se configuran con estos cuatro. Es decir, OC0A y OC0B. Bien, entonces eso ya se lo expliqué. Aquí está. El bit 5 y el bit 4 son para elegir la obtención de la señal PWM del TM0 por el pin OC0B y será en forma no invertida o en forma invertida. De igual forma que la tabla pasada. Aquí está. Bien, aquí hay algo muy importante. ¿Sí? Aunque a ustedes les aparezca, por ejemplo, en el 328, que dice que tiene, si no me acuerdo, 8 canales de PWM,
Los 6 canales de PWM en el 328, en realidad son 3 timers, ¿sí? Aunque ustedes tengan por cada timer 2 salidas, significa que pueden controlar 2 dispositivos, estoy de acuerdo. Pero hay una restricción en que de que un solo bloque del timer, o sea, es decir, el timer 0 controle 2 dispositivos, va a estar limitado en la configuración de la frecuencia. Es decir, las dos señales OC0B y OC0A que se generan a través del timer 0, pues van a estar a la misma frecuencia, aunque sí pueden estar en diferente modo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, les decía de este registro, el bit 3 y el bit 2 no se utilizan, por eso aparecen aquí como con rayita, ¿sí? Entonces esta parte que ustedes ven en pantalla dice los bits 3 y 2 del TCR0A no se utilizan, ¿sí? Entonces, los bits 1 y 0, junto con el bit 3 del registro T0B, permiten elegir el modo de configuración de las señales del PWM del timer 0. ¿Sí? Esto, ¿de dónde viene? Pues de la hoja de datos del microcontrolador. Entonces, lo que tengo ahorita aquí en la pantalla, ¿sí? Básicamente, es la configuración del timer, pero para el 328. Entonces, si yo quiero revisar esta tabla para el 2560, pues hay que abrir la hoja de datos. Se me hace que ahí sí cambia un poquito, sí, la configuración. ¿Sí? Entonces hay que revisar la hoja de datos. Bien, en el caso de nosotros, ahorita como estamos viendo la fase, el modo rápido, entonces vamos a elegir el modo número 3, que está subrayado, el modo número 3, ¿sí? Y ahí dice qué valores hay que ponerles a los bits WGM02 y WGM01 y WGM00. Entonces, en particular, podemos escoger el modo 3 y hay que ponerle 0111 y eso nos va a configurar el modo de operación del timer, ¿sí? En modo rápido para la generación de PWM. Entonces, vean que ahí también va a estar contando hasta el 255. Bien. La combinación de esos bits se utiliza para la generación de la señal PWM en el timer 0 en modo rápido, donde estamos especificando que sea el modo número 3, la cual está resaltada, y este es el bit 3 del registro TSR0B, se pondrá 0, y los bits 1 y 0 del registro TCSR0A se pondrán en 1. ¿Sí? Muy importante. Sí, es decir, este bit hay que ponerlo en 1, y estos bits hay que ponerlos para el preescalador, que es el TCR0B. Los bits 7, 6, 5 y 4 no se utilizan para la obtención de la señal del PWM del timer 0, por lo cual vamos a ponerlo en 0. El bit 3 ya les había dicho que trabaja junto con el 1 y el 0 del TCR0A, como se comentó. Y los bits 2, 1 y 0 son para elegir el preescalador, como se mostró anteriormente. Bien. Bueno, les decía que los registros de comparación se utiliza el OCCR0A y el OCCR0B, ¿sí? Y se usará para referirse a cualquiera de ellos, o sea, el OCR0X, ¿sí? Básicamente lo que hace este registro es cargar el valor de conteo, ¿sí? Para generar el ancho de pulso. Es decir, si yo quiero que se controle el ancho de pulso para una señal PWM, ¿sí? Entonces se obtendrá del pin OC0X y ese valor va de 0 a 255. Cuando sea 0, el ancho de pulso pues será 0%. Cuando sea 255, el ancho de pulso será 100%. Entonces, entre ese intervalo se obtienen los diferentes anchos de pulsos de la señal PWM. Entonces, aquí puedo encontrar yo una ecuación, ¿sí? Una ecuación para trabajar el PWM del timer 0 de modo rápido. ¿Sí? Que básicamente es
El ciclo de trabajo va a ser igual al registro de comparación, que es el OCRX, ya sea el A o el B, que ustedes quieran, entre 255 por el 100%. Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular mi ciclo de trabajo. Bien, hasta ahí no sé si tengan duda. Creo que no. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si vamos a generar una señal PWM con un ancho de pulso del 50% para el pin OC0B en forma no invertida y se utilizará el ATmega 328 que estará trabajando a una frecuencia de 16 MHz. Bien, voy a compartir la hoja de datos del 328 y ahorita lo hacemos con el 2560. Déjenme les comparto la hoja de datos. Bien, ustedes ya tienen en pantalla la hoja de datos del 328, ¿sí? Y vamos a ver dónde está toda esa parte que les acabo de mencionar. Bien, si ustedes se van a la parte del TC0, aquí está, miren, dice Timer 0 con PWM. Entonces se van, dan clic ahí, si tienen un buen, ¿cómo se llama? Un buen lector de archivos PDF, pues van a poder tener todo su índice y revisar qué es lo que quieren. Entonces, aquí dice que tiene las características del timer, es que tiene dos unidades de comparación independientes. Por eso es el OCR0A y el OCR0B. Bien, el buffer, doble buffer para la salida de comparación, ¿sí? Trae un circuito interno para el autorrecarga. O sea, eh, hay veces que ustedes pueden configurar señales en el timer de tal forma que empiece en un valor, no necesariamente en cero, y puede hacer que solito se autorrecargue. Entonces trae tres, tres modos, ¿sí? De modulador PWM, ¿sí? Y también pueden hacer variar el PWM del periodo, ¿sí? Y trae un generador de frecuencia, ¿sí? También. Y trae tres fuentes de interrupción independientes. Bien. En el caso del PWM, por eso empecé con el PWM, que es una función del timer, no se utilizan estas banderas, estas interrupciones. Por eso es que lo hago más sencillo. Entonces, de aquí voy a brincar poquito. Aquí está el diagrama del, ¿cómo se llama? Este es el diagrama general del timers, de los timers de 8 bits. Si tiene una unidad lógica de control, tiene una entrada, porque puede funcionar como contador. Entonces, esta entrada funciona para contar eventos. Por eso es que aquí hay una lógica que detecta los flancos. Detector de flancos con un preescalador. O sea, si yo quisiera medir la frecuencia de una señal, también lo puedo hacer con un timer. Eso es lo que quiero decir aquí. Bien. Hay un registro de conteo que les había comentado, que es el TCNTN. Este registro va a estar contando y nos puede estar dando el valor del conteo a través del bus de datos. Tenemos un registro de comparación, el OCRNA y el OCRNB. Y estos registros se van a estar comparando dependiendo con el contador, si ya sea con una lógica de el máximo o el mínimo. ¿Sí? Y con eso, con estas lógicas, pues yo puedo estar reseteando mi contador si estuviera usando mi timer. Y también tengo la parte de generación de señales, ¿sí? Que son estas dos, ¿sí? Que básicamente es para la función de PWM. Y estos son los dos pines de salida que les había comentado, que es el OCNA y OCNB. Trae la N porque puede ser que el micro tenga tres timers. Entonces puede ser N1, 2, 3, o puede ser como el 2560 que trae 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, no me acuerdo cuántos trae. Bien, entonces toda esta parte
esta es la lógica, pues, del diagrama de bloques del contador y los dos registros de configuración. En base a estos dos registros, yo configuro qué partes de aquí de mi diagrama de bloques del contador voy a estar accionando. ¿Sí? Como no voy a usar la entrada, pues esta parte queda ahorita deshabilitada. ¿Sí? El timer va a estar arrancando en modo rápido. Y nada más voy a estar comparando con el bottom y generando la señal. Bien. Ok, entonces esa parte ya la brinco, toda esa parte la brinco. ¿Sí? Aquí viene mucha parte de la función del timer, eso lo vamos a ver más después. ¿Sí? Y aquí viene el modo rápido, que es donde yo me vine. ¿Sí? Aquí están lo que yo les comentaba de los bits que hay que configurar. Si aquí dice el WGM0, 2, 1, del 2 al 0, perdón. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Sí, aquí está donde hace la comparación y la generación de la señal. Más que yo se los puse de una forma más sencilla, más chido. Y esta es básicamente es una sola funcioncita, si se fijan, es una sola hojita. Más que yo se los puse en 25 diapositivas. Y ya después vamos a ver esta función. Bien, ok, hasta ahí, pues ya vamos más o menos. Ahora, tengo que identificar, si ustedes se acuerdan, me voy a regresar al diagrama de bloques del timer 0. Si yo me voy al diagrama de bloques del timer 0, ¿cuáles son las salidas de mi timer? Tengo que identificar estas. Si estoy hablando del timer 0, pues va a ser el OC0A y el OC0B. ¿Estas dónde las tengo que identificar? Pues tengo que ir ¿cómo se llama? A la descripción, al diagrama de bloques. Puede ser el diagrama de bloques. Aquí está. Es un diagrama de bloques del 328, ojo. Ahorita les presento el 2560 porque funcionan casi igual. Y aquí dice que el TC0, chequenlo, aquí está, miren, en azul. Por eso me gusta también el 328 porque viene muy bien especificado. El TC0 va a tener dos salidas del timer 0, que es la OC0A en el PD6 y en el PD5. Si yo quisiera ver las configuraciones de los pines, pues también lo puedo ver aquí en el circuito. Entonces sería, viéndolo desde ese punto de vista, estaría el OCC0A en el PD6, aquí está, y el OC0B en el PD5. Entonces, si yo quiero usar el OC0B para el 328, tendría que configurar el pin 5 del puerto D de salida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, haciendo esta misma comparativa, me voy a ir al 2560. Ojo. ¿Sí? En el 2560, ¿sí? Igual le voy a dar, aquí dice, para que ustedes lo vean. Aquí tengo es un timer, el contador 0, el timer 0, contador 0 con PWM. Aquí dicen las características. 2 unidades de comparación independientes, doble buffer para la salida de comparación, ¿sí? Un comparador para limpiar el timer, es un autorreload, 3 modos de trabajo para el PWM, puedo generar un PWM de ancho variable, ¿sí? Un generador de frecuencia y 3 fuentes de interrupción. Si se fijan, es exactamente las mismas características que el 328. Bien, entonces aquí viene ya mi diagramita. Chequenlo, por favor. Es exactamente igual. Chequen este diagramita del timer. Entonces, el timer funciona exactamente igual para el 328 y el 2560. ¿Sí? Aquí están las definiciones. ¿Sí? La unidad de comparación. Eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí vienen los modos de operación. Por aquí está el de fast, el de modo rápido. Si fijan, si comparan este texto con el que estábamos viendo, puedo decir que casi va a ser igual. Sí, aquí está. ¿Sí? Tiene el TCNT0 y los modelos. Bien. Ok. Bueno, me voy a ir al diagrama de bloques. ¿Dónde va a estar cómo se llama? Aquí está ¿cómo se llama? Mi diagrama de bloques. Y voy a buscar ¿cómo se llama? El timer 0. ¿Sí? Aquí está el TC0. Aquí está.
Dice que el TC0 está en el puerto 7. Aquí está. Entonces me voy a la desconfiguración de pines. Aquí está hay que buscarlo como OC0B, que vamos a usar. Si es el OC0B, tiene que ser el PG5. O sea, el pin 5 del puerto G va a ser la salida de mi timer 0. Si quiero ¿cómo se llama? El OC0A. El OC0A, déjame acuerdo dónde está. El OC0A. OC0A, OC0A. Como trae muchas, se me pierde. Es el PB7, si no me equivoco. Es el PB7. No, es que no lo hallo. Si no me equivoco, es el PB7. El OC0A. Déjame lo checo. Aquí tengo el 0 al 6. Acá está el 7, está abajo. Aquí está. Si quiero usar el OC0A, va a ser el PB7. ¿Ya lo ven? Bien. Entonces, ok, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero déjenles digo, hay que revisar la tablita. Hay uno que dice modos de operación. La tablita esa que les comenté de los 3 pines, que es el W. Incluso aquí vienen las ecuaciones, miren, para los modos de operación. ¿Sí? Pero estos son para cuando funcionan en modo de fase correcta. Eso no lo hemos visto. Lo vamos a ver después. Y viene las mismas tablitas que les pasé. Y aquí viene la tablita. Por ejemplo, para el 2560, ¿sí? En modo rápido sería este. También sería el modo 3. Nada más que sería actualizar el OCSRA en el top. Esa es la diferencia. Y el otro va a ser en el bottom. ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente se refiere a eso, o sea, al modo de comparación. Bien, en el caso del 328, déjame lo pongo la tablita. Aquí lo tengo. La tablita que les mostré en la presentación, incluso aquí vienen las fórmulas también. ¿Dónde están? Aquí vienen los registros, ¿sí? Que habíamos comentado. Aquí están los registros, aquí están los otros registros. Aquí está ¿cómo se llama? El selector del preescalador. Aquí viene lo de la máscara, por aquí tiene que estar lo del modo, si lo veo. No, ya me pasé. Bueno, por ahí está la tablita. Por ahí tiene que estar la tablita, no la hay ahorita, pero hay una tablita como la que les mostré. Bien, entonces, hasta ahí vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece? De acuerdo a la presentación. Vamos a hacer un ejercicio. Voy otra vez a regresarme a la presentación. Sí, me equivoqué. Espérenme. Que me regreso a la presentación. Ahí está. Ya regresé a la presentación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahorita donde generemos una señal PWM del 50% de ancho de pulso en encendido por el pin OC0B en la forma no invertida. Y vamos a utilizar el ATmega 328, ¿les parece? Y ahorita lo hacemos para el 2560. Bien, entonces voy a compartir el Proteus primero para hacer el circuito. Entonces voy a compartirles Proteus. Aquí tenemos ya el Proteus, chequenlo porfa. Ya lo pueden ver el Proteus. Entonces tengo la que nos quedamos la vez pasada con las interrupciones. Ahorita voy a regresar a este, pero primero lo voy a hacer para el 328. Entonces lo voy a generar un nuevo proyecto. Vamos a generar un nuevo proyecto. Y
vamos a ponerle a este proyecto PWM 328. 328. Le decimos que cree un esquemático, que no ponga el PCB sin firmware. Listo. Entonces vamos a agregar un dispositivo. Vamos a agregar el Arduino 328. ¿De acuerdo? Ah, se me hace que aquí no he agregado mis librerías. Sorry. Entonces déjame agrego rápidamente las librerías. Así como borré unas cosillas y cambié la versión del Proteus. Pequeño detalle que tuve. Tengo aquí las librerías de Proteus. No me acordaba de eso. Bueno, si no se las pasé por aquí. Si no, te lo bajo. Voy a tener broncas porque no tengo las librerías. Espérenme. O la otra es abrir un archivo donde tengamos el de este. Déjenme abrir un archivo más rápido para que sea más sencillo. Voy a abrir un archivo. Voy a abrir este archivo. Creo que... Ay, no pude. Está en otra versión. Entonces, espérenme. Es que se me olvidó esa partecita. Pues sí, aquí voy a tener otro archivo. Aquí ya lo tengo. Bien, aquí tengo un archivo que ya tengo al Arduino. A ver si no me marca error. Si no, ahorita le cargo los de estos. Bien, entonces vamos a generar la señal de PWM. ¿Sí? Aquí las señales de PWM que marca el Arduino, si tiene el 328, dice Digital PWM. Es el 6, el 5, el 3, el 9, el 10 y el 11. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a usar esta señal. Entonces ahí voy a conectarle una resistencia, básicamente. Voy a generar una señal no invertida. Voy a conectar una resistencia y le voy a poner un LED de color verde y lo voy a conectar a tierra. Lo voy a conectar a tierra ahorita. ¿Sí? Y voy a medir la frecuencia de esta señal que genere. Entonces voy a utilizar el PD5. Acuérdense que este es el puerto D, este es el puerto B y este es el puerto C. Bien, entonces voy a regresarme a compartirles ¿cómo se llama? Voy a compartir el ABR Studio para generar nuestro código. Bien, entonces les voy a compartir el ABR Studio. Ahí está el ABR Studio. Hoy les puse la versión 7 porque déjenles digo que me está fallando la 5. No sé, hice por ahí unas cosas y me anda fallando. Entonces vamos a generar un nuevo proyecto, lo vamos a poner en ensamblador y le vamos a poner a este proyecto PWM 328. Vamos a poner PWM 328 y vamos a configurar el 328 el día de hoy. 328P, aquí está. Muy bien, entonces ya aquí nos creó nuestro proyecto. ¿Y qué tengo que hacer yo básicamente?
configurar mis dos registros. Dos registros solamente tengo que configurar. Todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí. Y aquí voy a escribir mi código. Lo pongo un poquito más grande para que ustedes lo vean. Entonces aquí vamos a escribir nuestro código. Vamos a trabajar con el M328P def.inc. ¿No recuerdo? Aquí voy a definir mi segmento de datos, datasec. ¿Y en qué dirección lo voy a definir? Pues, la dirección 100, porque es el 328. Suponiendo que fuera a utilizar una variable tipo byte, pues está definido mi segmento de datos. Defino mi segmento de código, csec, y que empiece en la 0. Bien, entonces, hasta ahí vamos bien. Y luego aquí voy a poner mi función main y aquí voy a configurar mis registros. Bien, ahorita solamente vamos a generar una señal que damos, ¿verdad? Entonces solamente vamos a configurar el TCR0B y el TCR0A. Ahorita los vuelvo a poner en pantalla para que no se limiten. Bien, entonces, ¿cómo lo haría yo aquí? Bien fácil. Como voy a utilizar ¿cómo se llama? El OC0B, y el OC0B en el 328 está en el pin 5 del puerto D. Entonces aquí le voy a configurar el Data Direction Register del puerto D. Sí, el pin 5 de salida. Entonces utilizo la instrucción SBI para encender el bit 5 del Data Direction Register del puerto D. Y con eso ya estoy configurando que el OC0B sea de salida. Bien. Entonces, ¿qué me falta? Configurar mis registros, el TCR0A y el TCR0B. Bien, entonces voy a regresar a la presentación para que vean qué valor tenemos que poner. Voy a poner la presentación otra vez para poder definir esos valores. Ahí está ya la presentación otra vez. Entonces voy a regresar. Voy a regresar aquí a las tablitas. Bien, aquí están las tablitas. El TCR0A. Bien. Como voy a usar nada más la salida B, voy a configurar el pin 5 y el pin 4 del TCR0A. Y el 6 y el 7 no, porque esa salida no la voy a usar. Entonces, eso significa que voy a configurar esos dos pines, el 5 y el 4, en el modo no invertido. Entonces tengo que poner un 1 y 0. Es decir, aquí un 1 y un 0. Aquí donde tengo el mouse, 1 y 0. Y estos dos 0. Entonces aquí los primeros 4 bits forman un 2. Vamos. Y estos 2 bits van encendidos de acuerdo a esta tabla que está en el modo rápido. WGM001, WGM101 es 1 y WGM02 es 0. Entonces, ¿qué significa? Significa que aquí va a llevar un 1, un 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, y aquí 0, 0, 1, 1. Entonces esto forma un 23. Entonces tengo que ponerle al TCR0A un 23. Y al TCR0B, ¿qué le tengo que poner? Me voy a regresar al TCR0B, aquí está. Estos dos bits no se utilizan, el 7 y el 6, porque es para otras funciones del timer. El 3, el bit 3 es para el modo, si ustedes se acuerdan, es el modo 3, por lo tanto aquí es un 0, porque los otros dos bits ya es 1 y 1 y es el modo 3. Y el CC02 y CC01 y CC00, esto va a implicar qué forma del preescalador quiero. ¿Estamos? Entonces, suponiendo el caso,
¿Qué les parece si utilizamos un preescalador de 64? ¿Sí? Si utilizamos un preescalador de 64, de acuerdo a esta tabla, ¿a qué frecuencia estaría nuestra señal? Entonces, pues está muy fácil. Hagan una multiplicación. Bueno, más bien división. Póngale aquí 16 MHz, ¿sí? De 64 por 256. Entonces sería 16 exponencial a la 6 entre el preescalador que va a ser 64, ¿sí? Y entre el valor total del conteo. Entonces, si aquí le ponemos un 64, estoy calculando una señal aproximadamente de 1 kHz. Y eso es lo que tengo que ver. En realidad son 976.56 Hz en mi cálculo. Entonces, regresando a eso, vamos a configurar una señal PWM, ¿sí? Con un preescalador de 64 para tener una señal de 1 kHz. Entonces, ¿qué valor tengo que poner al registro otra vez? 0, 0, 0, 0. Aquí lleva 0 y aquí voy a ponerle el modo 3 para el preescalador de 64, que sería 0, 1, 1. Entonces ya lo tengo. Tengo que pasarle a mi TCR0A un 23 y a mi TCR0B un 3. Y ya con eso voy a configurar mi PWM. Entonces me voy a regresar al, ¿cómo se llama? Al AVR Studio. Ya estoy en el AVR Studio. Entonces voy a configurarle aquí, voy a utilizar un registro para pasarle los datos. Voy a pasar a R16, un 0, dijimos un 023, si ustedes se acuerdan. Sí, y ese lo vamos a poner ¿en el qué registro dijimos? El 23. Lo vamos a guardar en el registro TCCR0A. Ya configuré el TCCR0A. Bien. Y configuramos el TCCR0B. Bueno, antes de que lo configure, perdón. Lo configure, aquí le voy a pasar el parámetro de configuración por el registro también. Sí, voy a utilizar igual R17, el 0x03. Y aquí lo voy a pasar en el TCCR0B. Ya configuré mi PWM. Vea qué tan fácil es. Aquí va a estar mi ciclo infinito. Ya configuré el de este, ¿da? Perdón, aquí me faltó. Dejen quito este como que lo copié 2 veces. Bien, aquí va a ser coma R17. Aquí va a estar mi ciclo infinito. Está mi ciclo infinito. ¿Y qué me faltaría nada más? Ponerlo al 50%. Para ponerlo al 50%, ¿sí? Para ponerlo al 50%, lo que tengo que hacer es modificar el registro de comparación OCR0B. Entonces aquí le voy a decir, cárgale. Igual lo hago a través de un registro. Cárgale a, ¿cómo se llama? A R16, coma, un 128. Lo voy a poner en decimal para que sepan que es la mitad de 256. 128. Y le voy a decir out OCR 0B, R16. Y ya voy a tener aquí mi señal de 1 kHz con 50% en alto y 50% en bajo. Bien, déjame checo aquí, ahí sí puedo utilizar, que ya no me acuerdo,
el out. Si no, nos va a marcar aquí error el compilador. Bien, ya las cambié por out. Entonces vamos a guardar nuestro código. Ya no necesitamos más. Con esto se genera la señal de PWM. Entonces lo voy a guardar. Y lo vamos a compilar. Bien, dice que no hay errores. Entonces, me imagino que estos registros están dentro de los 64 bytes que les dije. Si no hubiéramos utilizado LDS. Digo, perdón, STS. Entonces ya está nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro código. Entonces vamos a ver cómo simularlo. Entonces ya lo compilé y lo vamos a debuguear. Bien, en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de este código, pues hay que seleccionar el, ¿cómo se llama? El simulador. Ya lo seleccioné. Digo, de este compilador porque estoy usando una versión más nueva. ¿Sí? Ya tengo ahí mi simulador. Aquí está mi registro. Sí. Estoy acomodando las ventanas. Voy a poner el IOView también. Ahí tengo ya el IOView. Sí. Y también voy a poner los registros. Aquí están mis registros. Ahí están mis registros. Bien. Ok. Entonces vamos a ver cómo se configura nuestro puerto. ¿Sí? Si ustedes se van a la ventanita del IOView, pueden revisar, que están todos los periféricos. El comparador analógico, el convertidor de análogo digital, los registros, la doble PROM, las interrupciones externas, los 3 puertos que tiene el 328, porque estamos trabajando con el 328, recuerden. La interfaz del puerto serial y los timers, el TC1, TC0, aquí está, sí, y el TC2, sí, y la interfaz to-wire y el USRT y el watchdog timer. Bien, entonces vamos a empezar a ejecutar nuestro código. Voy a ver que se configure el pin 5 de puerto D. Sí, aquí cambia un poquito la nomenclatura, chequenlo por favor. Aquí igual es con F11. Allá configuré el pin 5 de mi puerto D. Y voy a abrir aquí el TC0, que es el del medio. ¿Sí? Lo único que voy a poder ver es el de este. Bien, entonces aquí voy a ejecutar mi código. ¿Sí? Aquí al darle clic ya configuré, puedo checar el TCR0A. Chequen que hay un 23. ¿Sí? Y voy a configurar el TCR0B. Entonces ahí configura el TCR0B. Ah, no, todavía no. Hasta ahí lo va a configurar y luego le va a comparar con el OCR0A R16. Y ya. Bueno, creo que no lo hizo ahorita lo vemos. Bien. Ok. Entonces, ¿qué haríamos de aquí en adelante? Pues irnos al Proteus. Sí, si yo sigo ejecutando mi código, pues va a estar nada más en el ciclo infinito, pero se supone que en automático nos tiene que estar generando. No sé si aquí se vea, la verdad nunca lo había probado, pero creo que no. Sí, nos tiene que estar generando una señal por el pin 5. Bien, entonces voy a regresar ¿cómo se llama? Al Proteus. Le voy a configurar el Proteus.
Ustedes ya están viendo el Proteus. Y vamos a configurarle el programa. Entonces vamos a configurar nuestro programa. Creo que le pusimos PWM 328. Ah, no, pero estaba en el otro. Aquí este me falló, acuérdense. Lo tenía en el Admel Studio, en el 7. Y había puesto que era el 328. Y lo voy a cargar. Vamos a ver si lo puedo ejecutar, porque no tengo las librerías. Bien, si ustedes se fijan, ya está parpadeando mi pin 5. ¿Están de acuerdo? Incluso dejé corriendo la simulación en el AVR Studio y déjenme comentarles que ya está parpadeando aquí también mi pin número 5. Eso también lo pueden probar ustedes. Sí, si lo dejan que corra. Sí, obviamente se tarda más en la simulación. Aquí en mi simulación de Proteus, déjenles digo por qué no prende el LED. Se me olvidó cambiarle el valor de la resistencia. Hay que poner una resistencia de 330K. Vamos a poner una resistencia de 330 ohms, perdón. 330 ohms, dije 330K, pero es 330 ohms. Y ahí va a estar parpadeando nuestro LED. Obviamente esto no está en tiempo real. También eso es otro de los detalles. No lo tendríamos que estar viendo. Ahora, ¿cómo puedo checar la frecuencia de esta señal? Voy a parar mi simulación y voy a agregar un osciloscopio. Aquí está. Esta señal del osciloscopio lo vamos a conectar directamente a la salida del pin 5 y vamos a dar la simulación. Bien, al dar la simulación, no sé si ustedes pueden ver la pantalla del osciloscopio. ¿Sí lo pueden ver o no? Creo que sí, ¿no? Sí lo pueden ver. Entonces, si ustedes checan esta pantalla del osciloscopio, tengo una señal en el puerto A del osciloscopio y es una señal cuadrada que exactamente es 50% en alto y 50% en bajo. ¿Cómo puedo medir la frecuencia de esta señal? Ya no sé si ya les había explicado este osciloscopio, no recuerdo, pero según yo sí. Sí, hay 4 canales, sí, que me modifican el tamaño de los cuadros, sí, o la resolución de los cuadros en vertical. Esto es para que pueda graficar 4 señales al mismo tiempo. Y hay un control para el tiempo. Entonces con esto puedo modificar a que se haga más lento, más rápido. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí en cada uno de estos les dice el rango. Dice, la escala es de 5, la escala es de 5, la escala es de 5. Aquí ya la subí a 20. ¿Estamos de acuerdo? Lo que significa que cada cuadro en forma vertical es de 5. O sea, va a haber una señal de 5 volts. ¿Ah? Entonces, acomodando mi señal de la A, voy a poner ahorita para que quede centrado en un cuadro. Si ustedes se fijan, ocupa exactamente un cuadro, o sea, en la parte de altura, o sea, es una señal de 5 volts. Y en términos horizontales, ocupa 2 cuadros, un cuadro en alto y un cuadro en bajo, pero cada cuadro es de 0.5 milisegundos, ¿verdad? Significa que toda la señal en un periodo ocupa 1 milisegundo. Si le calculan el recíproco de 1 milisegundo, significa que esta señal es de 1 kHz. Bien. Bueno, hasta ahí no se tengan duda. Les voy a compartir otra vez el código porque vamos a cambiarlo a que sea el 25% en alto y 75% en bajo. ¿Qué significa? Significa, aquí está bien y ya está apareciendo que enciende solito. O sea, es una señal que se genera de manera
solita, por eso decía que es un recurso. Si yo no nomás configuro el recurso y solita se genera. Entonces voy a configurar una señal con 25% de tiempo de encendido. Si quiero 25% de encendido, serían 256 entre 4, para que sea el 25%. Esto significa que sería la mitad de 128, un 64. Entonces, con esta señal de un 64, yo puedo, con este valor de comparación de un 64, voy a tener el 25% en alto, 75% en bajo. Lo voy a construir el proyecto y les voy a compartir para que ustedes vean otra vez el Proteus. Ya está ahí el Proteus. Vean que sigue corriendo la simulación anterior. Tengo 50% en alto y 50% en bajo. Voy a detener la simulación. Y ahora la vuelvo a correr con el nuevo código. Entonces, chequen cómo la señal ya cambió. Chequen que la señal sigue ocupando casi 2 cuadros. Sí, nada más que ahora es un poquito movidilla, pero ahorita la acomodamos. Fíjense si lo puedo. Ahí está. Chequen que ahora ocupa nada más la mitad de un cuadro en alto y, y un cuadro y medio en bajo. Entonces tengo una señal del 25%, ¿sí? De ancho de pulso, que equivale a ¿qué sería? A un voltaje promedio de 1.25. ¿Ah? Bien, hasta ahí no se tengan duda. Quiero generar esto mismo en C, porque también en C es muy sencillo. Incluso es más sencillo generar señales PWM, tanto en lenguaje ensamblador como en C, que en el lenguaje de Arduino. Porque nada más es configurar 3 registros, se fijan. Entonces voy a compartirles otra vez ¿cómo se llama? El ABR Studio. Y vamos a generar nuestro proyecto ahora con C. Perdón, me equivoqué. Déjenlo, se los voy a compartir. Vamos a generar el proyecto ahora con C. Entonces, aquí le voy a poner, ustedes ya viendo en pantalla el código que desarrollamos. Ahorita les voy a pasar el código y la práctica. Pero esto mismo lo podemos ahorita cambiar para el 2560. ¿Están de acuerdo? Nada más sería configurar el pin de salida de los SLB. Muy bien. Entonces, si se fijan, pues está funcionando nuestro código. Entonces ahora voy a generar este código en C. Entonces voy a generar un nuevo proyecto. Sí, voy a generar un nuevo proyecto. Le voy a decir que es en C. Sí, y le voy a decir que es un C ejecutable. ¿Verdad? Voy a decir que va a ser un C ejecutable. Y nos va a hacer aquí nuestro PWM. PWM 328 C. 328 en C. Para que no se nos olvide. Ahí está. Entonces aquí voy a generar el 328. 328P. Ahí está. Y me va a crear mi código. Ya tengo todo mi código. No necesito retardos ni nada de nada. Sí necesito definir, aquí es muy importante antes de que se me olvide, sí hay que definir la frecuencia. Sí, acuérdense que siempre ponemos un define. Entonces, vamos a poner un define. Sí, tengo con mayúsculas. Hay que poner un define de F, CPU. Sí. Ponemos un define CPU de 16 MHz. Ahí está. Ya tenemos nuestro define. Bien, ahí está nuestro define. Y ya, hacemos nuestro código. Sí, como no necesitamos delay. Sí, aquí tenemos nuestro while infinito.
Sí, chequenlo por favor. Aquí va nuestro vuelo infinito. Y aquí vamos a poner nuestras inicializaciones. Entonces, aquí le voy a decir que configure el Data Direction Register del puerto B con la nueva metodología de recorrimientos. ¿Sí? Le digo que haga una OR entre el mismo registro y que recorra el bit número 5. ¿Verdad? Que recorra el bit número 5. Ahí está. Esto estoy configurando el bit 5 de salida. Y luego aquí está bien fácil. Pues aquí está más fácil que todavía que ensamblado. R0B. Que ya me lo puso ahí. Es R0A. Este lo va a poner 0,0x23. Igual que en el ensamblador. Y luego aquí TCCR0B. Aquí le voy a poner un 3. ¿Qué más me falta? 1CR0B. Bien, entonces ahí está. 1CR0B. Y aquí lo voy a poner, para que sea diferente, vamos a ponerlo un 40%, el PWM. ¿Qué valor tendría que estar en decimal para que sea un 40%? Pues es una regla de 3. Si 100% corresponde a 256, 40% aquí equivaldría, ¿verdad? Entonces sería 40. ¿Están de acuerdo? 40 por 256. 40 por 256 entre 100. De acuerdo a la regla de 3. Y esto nos diría que es un valor de 102. Hay que poner el valor de 102 aquí para tener un 40% de la señal de PWM. Ya está nuestro código que genera nuestra señal PWM. ¿Cómo ven? Más sencillo, ¿no? Que en el lenguaje de Arduino. Entonces aquí voy a guardar. Guardo mi código y lo voy a compilar. Igual lo podemos debuguear si quieren. Hay que seleccionar la aplicación del simulador. Y aquí va a estar ya mi código. Entonces voy a simular. Ahí ya configuré mi puerto D. Chequen para que vean que funcionó igualito. Voy a checar el timer 0. Ahí tengo el timer 0. Y voy a ejecutar. Ahí ya ejecuté el TCR0A 23. Ahí está el 23. Ahí está el, ¿cómo se llama? El 03. Y ya se puso a correr mi, ¿cómo se llama? Mi código. Se quedó corriendo. Entonces, bien. Bueno, ya está mi código. Les voy a compartir, ¿cómo se llama? Otra vez mi Proteus, para que ustedes vean que sí funciona. Aquí ya está la práctica del Proteus. Vean que se quedó en la animación pasada. Tengo una señal de PWM del 25%. Y les voy a compartir ahora, le voy a cargar mi código, el del, ¿cómo se llama? El de Enceda, 328 en C, dijimos. Le voy a poner .exe y vamos a ejecutar nuestro código. Bien, ahí está nuestra señal, chequenlo por favor, igual, nuestra señal está a 1 kHz. Y vean que es el 40% del ancho de pulso. Fíjense que le falta, si pudiéramos dividir este cuadro en 10, aquí sería como un 4 o 5 partes, aquí sería como el 4. Entonces tenemos una señal del 40%. Si yo quiero cambiarla, no sé, a un 75% en alto, tendría que ponerle un valor de 75 por 256 entre 100, de acuerdo a la fórmula. Entonces sería 75% por 256 entre 100. Sería un valor de 192. Voy a configurarlo aquí ahorita. Voy a configurarlo en el DC y lo voy a compilar.
y ahorita, yo ya lo compilé, ya no se los mostré, pero ustedes vean que está en el 40% la señal, aquí en el osciloscopio, vean cómo parpadea el LED. Y voy a configurar aquí, voy a parar la simulación para que ustedes vean el 75% de la señal. Ahí está la señal. Chequen que ahora la parte alta dura casi cuadro y medio y la parte baja dura medio cuadro. Pero la frecuencia de la señal sigue estando en 1 kilohertz. O el tiempo, el periodo sigue estando en 1 milisegundo. Bien, hasta ahí no se tengan duda. Bien, si no hay duda, aquí le vamos a dejar por hoy, porque ahorita voy a traer otra junta. Y nos vemos el viernes en el examen, ¿cómo ven? Profe. Las indicaciones, eso es muy importante para el examen, se me olvidó decirles. Para el caso del examen, solamente ustedes, obviamente no los puedo ver. Ustedes pueden sacar su cuaderno, lo que tengan a la mano. El examen se los voy a compartir de manera visual por el Teams. Básicamente son como 2 ejercicios. ¿Para qué voy a echar mentiras de que son muchos? No, son 2 ejercicios. Entonces, y según yo, esos 2 ejercicios los pueden hacer rápidamente. No quiero que esté en un archivo de simulación. Si los llegan a simular, pues está bien, pero quiero que los escriban en una hoja, que le tomen la imagen y me lo manden por WhatsApp. Ahorita o hay que decirle al jefe que abra un grupo de WhatsApp y que por ahí que estemos todos en el grupo, y me mandan el examen. O más bien, mándamelo a mi WhatsApp, es mejor. Estaría más chido que estuviera en el grupo de todos, pero mándamelo a mi WhatsApp y ya con eso les evalúo la parte teórica, como ven. Entonces, no vamos ¿Qué va a a tener hacer? Vamos a hacer 2 códigos. 2 códigos. Tan 2 sencillones. códigos sencillones. Y ahí hicieron la tarea, ¿no? Son como los de la tarea. Profe, ¿qué dijo de Teams? ¿De cuánto tiempo, profe, nos va a dar? 2 horas. Vamos a tener 2 horas para hacer el examencillo ese. O sea, va a ser el viernes. Les voy a dar 2 horas. Se supone que los 2 ejercicios como por la media hora. Pero van a tener 2 horas. ¿Cómo ven? ¿Qué va a ser, profe? Una sumilla y una resta y ya. Más o menos. Ánimo, esos están muy buenos. Bien, si no hay dudas, entonces nos vemos el viernes. Ya los que ya están terminando la parte práctica, pues hay que empezar a hacer las agendas para rápido revisarles. O vayan mandándome el código y ya nada más hacemos la sesión rápido para preguntarles. Pero no creo que tengamos tanta bronca. O sea, con que me expongan 5 minutos. O la otra, ahí les va, tengo otra idea más chida. Si no quieren que tengamos sesión, hagan un video donde me explican su funcionamiento y con eso ya se los valgo, ¿cómo ven? Y lo pueden compartir. ¡Ánimo! Y eso también ayudaría a revisar más rápido. Nada más Ese que es sí, explicando el proyecto que nos tocó. el proyecto que les tocó y ya con eso también se los reviso. Nada más que sí, Va a ser si está puro en audio, equipo, profe, y mandé. va a ser puro audio y la simulación de fondo. Bueno, y el código. Y el O como lo código. quiera. Sí, o sea, puede ser el audio y creo que sí, hay un programita que puede grabar lo que está en la pantalla, no sé si se acuerdan. O sea, puede grabar como video lo que ustedes estén mostrando en pantalla. No es que ahorita se me olvidó. Es un software que utilizan los youtuberos. No sé Se si ocupa tarjeta gráfica, profe. ocupa tarjeta gráfica. Pero uno de baja, poquito ahí de leve. Uno sencillo, ¿no? Bien, bueno, ustedes. ¿Sacamos el Sony Vegas, profe? Profe, Hey, ¿también tenemos que hacer reporte y mandárselo o nada más le sí, sí. mandaremos el Sí, video? acuérdense que sí. El de ese lleva reporte. Sí, incluso ya está habilitado. Ya para que lo suban ahí. Y traten de subirlo de Profe, ¿qué manera había dicho de individual. Teams? ¿Mande? ¿Qué había dicho de Teams? ¿Del examen? Del examen. Si me lo quieren presentar por Teams, también está bien. O sea, me lo comparten
Nada más vamos a estar el equipo y su servidor, le hago unas preguntas. La otra es que si hacen el video, pues que me lo compartan. A ver si todos están No, pero explicando. del otro examen, del Ah, teórico. del teórico. Ah, que les voy a poner el examen compartido en la pantalla. Y de ahí ya tienen que resolver. O sea, no se los voy a mandar. ¿Vamos a Mejor el estar conectados video. las 2 horas? Sí, vamos a ocupar las 2 horas. Vamos a Ok. ocupar las 2 horas. Y cuando se acabe la sesión de 2 horas, les voy a dar 15 minutos para que me lo envíen. No quiero que lo suban al aula virtual. Que luego van a decir que no funcionó, ay, que sé cuánto. Ya me pasó con los del otro grupo. Entonces, mejor me lo mandan al WhatsApp y ya. ¿Qué les parece? Lo hacen a mano. No le hace que si lo quieren simular, está bien. Pero escríbanlo en una hoja. Digan, aquí está el ejercicio 1. Lo escriben en una hoja, le sacan una imagen y me lo mandan. Para que les avisen a todos sus compañeros, ¿no? A los que no se conectaron el día de hoy. Pues, profe. Y ya si faltara alguien, pues Profe. se los hacemos en otra fecha. ¿Sí? Profe, una cosa, le mandé mensaje ayer sobre una duda que tenía sobre el examen práctico y nada más que me dejó en visto, ya no me dijo nada. Ahí va. Es que ya se me hizo bien tarde, ya no alcancé. Es de los 3 sensores, ¿ya? ¿Sí o Sí, no? profesor, es Es de que los 3 por como sensores. yo lo hice, sí funciona completamente, ya funciona todo, nada más que no estoy seguro si entendí bien cómo se aplican los sensores, que según yo sí, porque funciona, pero no sé. O sea, básicamente hay 3 sensores, alto, medio y bajo. Entonces, por ejemplo, si está lleno el tanque, los 3 tienen que marcar, no sé si me explico. Ya sea en la lógica positiva o en la lógica negativa. O sea, yo sí que como ustedes quieran. O sea, si están en la lógica positiva, tendría que estar activados los switches, eso es lo que quiero decir. Si están en la lógica Ah, ok. negativa, tendrían que estar abiertos para habilitar puros unos. Básicamente es la posición del switch, o sea, no hay mucho que decir. Más bien, lo que importaría serían las combinaciones. Por ejemplo, por decir, si no detecta nivel alto y está detectando nivel medio y el nivel bajo no lo detecta, entonces ahí habría una condición de error, no sé si me explico. Porque no puede ser que esté a medio nivel y que el sensor de bajo no lo esté detectando. Por Ok, ejemplo, si está a medio nivel, entonces, tendría que detectar el bajo y el medio. ¿Estamos? ok, entonces creo que sí lo tengo bien, Bien. nada más era mi duda, que si los sensores tenían que detectar el nivel o solo tenían que No, activarse el uno nivel. a la vez. No, el nivel. Ok, Ujú. gracias, profe. Muy bien. Bien, si no hay dudas, entonces nos vemos el viernes. ¿Qué les parece? Eh, Profe, no les quiero dejar yo práctica tengo, porque ya todavía tienen mucha chamba y todavía tenemos lo del examen y el examen práctico y el teórico. Entonces, sí voy a hacer otra práctica, pero a lo mejor lo voy a implementar con ustedes del PWM y vamos a hacer un control de un motor. ¿Qué les parece? Entonces voy a hacer algo mezclado. Voy a hacer algo mezclado con interrupciones y con el PWM para controlar la velocidad de un motor. ¿Qué les parece? Pero ese ya no se los voy a dejar. Lo vamos a hacer entre todos. Bien, ¿qué más me decían? Perdón. que yo tengo una duda del proyecto, porque como que Ey, no se están enviando bien las señales. ¿Está bien si le mando mensaje? sí. Sí, mándeme un Sale. mensaje o mándeme el código, así como lo hicimos ahorita con sus compañeros, con esta, se me olvidó su nombre, ahorita ¿Estefi? me acuerdo. Stephanie, y con se me olvidó el nombre, con Estefan. este Ernesto. Ey. Entonces, igual, mándeme su código y ahorita lo reviso. Y Sale, si profe. ya veo el error, les digo. Sale. ¿Sale? Gracias. Bien, ¿qué más? No sé si tengan algo más. Ahorita les mando el código, aunque está bien fácil, ya lo vieron. Nomás en C son 3 asignaciones y configurar el pin del puerto y ya tenemos el PWM. Entonces, si fijan, está bien fácil el PWM tanto en C como en ensamblador. Entonces, les mando el código y les mando el archivo de la práctica de Proteus. ¿Estamos? Y ya, pues nos vemos el viernes. Si no hay más,
Entonces, pues, muchas gracias, jóvenes. Y estamos en contacto el viernes. Cualquier cosa, pues avíseme. Ayer sí no alcancé a contestar, ahí una disculpa por lo de los sensores, y incluso hoy tengo ahorita 4 o 5 mensajes, pero ayer me fui como a las 8 de acá del campus. Es que traemos ahí el proyectillo todavía del ventilador, pero ya están las últimas pruebas con la Cofeprix. Entonces vamos bien y estamos cambiando. Bien, si no hay dudas, pues cuídense y estamos en contacto, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos. Dale, nos vemos. Nos vemos.